Entonces, hoy vamos a hablar de la planificación de la prevención de la corrupción basados en el modelo ISO 37000 y es importante tener en cuenta que cuando una organización decide implementar un sistema o un modelo que busque ese objetivo estratégico, considero yo, sobre un sistema antisoborno, pues suele concentrarse específicamente en los controles. ¿Qué hago para evitar esos casos de corrupción? Procedimientos, declaraciones, canales de denuncias, procesos de aprobación. Sin embargo, pues bajo el modelo ISO 37001 nos planteamos un enfoque no diferente, sino considerando muchos elementos más que me ayudan a tener un sistema totalmente interrelacionado en búsqueda de un objetivo común, ¿vale? Y es por eso que antes de pensar en controles debemos entender qué riesgos o a qué riesgos está expuesta la organización y cuáles son los que queremos gestionar, ¿no? A lo mejor habrán riesgos, y todavía sigo en la pantalla principal de la presentación, no se vayan ahí a asustar que no he pasado la diapositiva. Antes de pasar a esos controles, pues tenemos que identificar y valorar esos riesgos. Los riesgos de soborno o corrupción, a lo mejor, dependiendo de ese nivel, hay algunos que necesitarán muchos más controles que otros que a lo mejor su probabilidad o impacto no requieran un control tan específico. Y en la planificación es precisamente donde vamos a conectar ese análisis de riesgos con lo que debemos hacer como organización y lo que vamos a implementar posteriormente. Por eso hoy durante este workshop vamos a revisar cómo se estructura una planificación efectiva que nos permita lograr el objetivo del modelo de gestión, prevenir la corrupción de forma coherente, proporcional y alineada con el contexto de la organización. El objetivo no es tener controles, ese no es el objetivo del modelo, sino tener los controles que sean los necesarios o los adecuados para que para los riesgos que realmente existen. Bien. Para las personas que no me conocen o es la primera vez que nos acompañan, mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial de profesión de base, especialista en sistemas integrados de gestión QHSE, especialista en gerencia de seguridad y salud del trabajo. En este momento me desempeño como consultor senior del grupo SGINNOVA, específicamente para el producto Cantan Software, y para mí es un placer acompañarlos y agradecerles a las personas que nos han venido acompañando a lo largo de estos workshops y, por supuesto, agradecer a las personas que por primera vez nos acompañan. Espero que sea de mucha utilidad esta temática que en este corto tiempo pues vamos a tratar de abordar. Bien, vamos entonces a iniciar cuestionándonos por qué es importante la planificación no solo dentro del modelo ISO 37001, sino dentro de cualquier modelo de gestión. Y es porque uno de los errores más comunes es pensar que un sistema antisoborno consiste simplemente en implementar controles. Yo tengo unos controles de acceso, por ejemplo, o yo tengo unos niveles de autorizaciones y pensamos que con eso ya estamos cumpliendo o evitando que existan casos de corrupción sin considerar cuáles son los verdaderos riesgos que está expuesta la organización, ¿vale? Los controles son solo efectivos cuando responden a riesgos concretos, no es porque ustedes se lo sueñen o han visto en alguna organización que están utilizándolo, no necesariamente son los controles que son necesarios para los tipos de riesgos que ustedes identifican. Y cuando no existe planificación, pues los controles se vuelven reactivos. Se me presenta un caso y como lección aprendida de ese caso es donde empiezo a implementar los controles y no es el objetivo dentro del modelo de gestión ISO. Tenemos que verlo desde un punto de vista preventivo, ¿vale? Se implementan porque los controles me refiero porque alguien los recomendó, porque otra empresa los utiliza o porque parecen ser una buena práctica, pero sin embargo muchas veces no responden a los riesgos reales de la organización. A lo mejor no se ha presentado porque hemos sido afortunados, pero es necesario considerar si los controles son los adecuados para el nivel de riesgo de soborno de la organización. Cuando existe una planificación adecuada, cada control tiene una razón de ser. Existe y es fácil demostrar por qué tengo el control y qué es lo que busco o qué es lo que quiero lograr al implementar ese control. Se puede demostrar qué riesgo está siendo gestionado, quién es el responsable, por eso es importante la definición de responsabilidades y generación de conciencia en la organización y cómo se va a verificar su eficacia. Y eso es precisamente lo que se busca desde el modelo de gestión ISO 37001,
que exista una relación clara entre los riesgos identificados y su valoración y las acciones que hemos definido para implementarlo. El modelo de gestión ISO 37001, a mi concepto, es un modelo de gestión bastante difícil de implementar en el sentido de la generación de conciencia de las personas, ¿vale? Porque ustedes pueden tener el sistema más bonito, los controles más precisos, pero si no existe un verdadero compromiso de la organización, pues no es suficiente tener ese sistema que en el papel puede parecer perfecto, ¿vale? Entonces es importante que consideremos el compromiso de la alta dirección como el elemento principal para poder definir un sistema de gestión coherente. Y no basta con que la alta dirección firme una política por firmarla, ¿no? Es importante que al momento de que se genere esa firma de la alta dirección frente a ese compromiso de la gestión antisoborno, realmente exista un verdadero compromiso, que sin importar el nivel, eh, el rango, el quien lo haga o lo intente o incurra, siempre tendrá como principal propósito evitar esa gestión de soborno dentro de la organización. Eso es lo que tenemos que llegar a lograr y es importante que desde el minuto uno ustedes, como responsables de los sistemas de gestión, pues se enfoquen en ese compromiso de la alta dirección y que sea desplegable a todas las partes de la organización. Bien, perfecto. ¿Cuál es el ciclo de la planificación en ISO 37001 bajo un sistema o un ciclo PHBA? La planificación es un elemento, como todos los elementos del sistema de gestión, aislado, ¿no? La frase, ustedes más que nadie conocen, la frase sistema de gestión significa conjunto de elementos mutuamente interrelacionados y que interactúan entre sí. Y la planificación o los elementos de la planificación en ese ciclo, pues deben interactuar con todos los elementos en busca de un objetivo en común, que es evitar casos de corrupción, ¿vale? Forma parte del ciclo de mejora continua que estructura toda la norma. Es el nacimiento de todas las actividades y de todo lo que queremos lograr. Definición de objetivos, identificación de los riesgos, en el orden, identificación de riesgos y valoración de riesgos, para después definir los objetivos. Una vez definamos los objetivos y qué queremos lograr, definir cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Y medir si lo estamos logrando o no, ¿vale? La fase de planificación comienza con una identificación de riesgos, continúa con su evaluación y posteriormente la definición de los objetivos y los controles que queremos implementar. Después viene una implementación donde se ponen en marcha los controles operativos. En una primera fase, ustedes han identificado cuáles son esos posibles riesgos de soborno, considerando cuáles son los posibles riesgos de soborno a los que se puede ver involucrado mi organización y considerando las políticas internas que ustedes han definido. Es que un caso de corrupción no quiere decir un caso necesariamente crítico o que me lleve a la persona o al proceso a, no sé, a entes judiciales. Puede ser algo tan sencillo como favorecer, por ejemplo, a un proveedor en la contratación por haber recibido un regalo o una hospitalidad por parte del proveedor o por haber omitido internamente el procedimiento para la selección de un proveedor. Entonces, hay que considerar dentro de esos posibles casos de corrupción, no solamente los que son obvios, como por ejemplo los más comunes son riesgos de tipo financiero, por ejemplo, o en el proceso de compras, sino también en las que otras personas u otros procesos pueden verse involucrados de manera directa o de manera indirecta. Es importante también considerar esos elementos, ¿vale? Una vez ejecutemos los elementos de implementación o empecemos a implementar esos controles, considerando que los controles pueden ser de tres tipos, siempre lo digo en las charlas. Los controles que ustedes vayan a implementar o a definir dentro de esa planificación son de tres tipos a mi concepto. Controles enfocados a las personas, es decir, controles que les permitan a ustedes sobre las personas lograr ese objetivo. ¿Qué tipo de controles a las personas pueden haber? Hombre, por eso existen formaciones, por eso existen asignación de responsabilidades y no solamente responsabilidades para el cargo para el cual fueron contratados, sino responsabilidades dentro del sistema de gestión antisoborno. Y es importante dentro de esa concientización, como tenemos un compromiso de la alta dirección fuerte, pues anotar dentro de esa divulgación de responsabilidades del sistema de gestión que el incumplimiento de esas responsabilidades propias del sistema de gestión
pueden llegar a ser igual o más severas las consecuencias que inclusive el incumplimiento de las funciones por las cuales fui contratado, ¿vale? Ahí está el quick del asunto dentro de ese control operacional enfocado al recurso humano, ¿vale? La concientización de las personas, ¿vale? Por supuesto, para lograr eso, pues tiene que venir un compromiso real de la alta dirección y ser conscientes a todas las personas de la organización que no es el responsable de únicamente del oficial de cumplimiento o de la persona responsable del sistema de gestión hacer cumplir los procesos, ¿vale? Sino que cada líder del proceso es responsable de lo que ocurre internamente en su proceso. Otro tipo de control que cuando ustedes los definan son tipos de controles documentales, establecer políticas claras de, por ejemplo, eh, regalos o de hospitalidades de qué se permite o no se permite dentro de la organización y cuáles son las consecuencias de recibir eh, algún tipo de beneficio por parte de personas externas o que podamos tener alguna relación. Por ejemplo, políticas claras de qué va a pasar en caso de eh, procedimientos internos que expliquen claramente al personal cómo hacer las cosas en su proceso de manera correcta. Obviamente, socializando los riesgos previamente a esas personas de qué riesgos de corrupción están expuestos y cuáles son los controles que como funcionario de la organización debe cumplir para evitar precisamente caer por desconocimiento a lo mejor en un caso de soborno, ¿vale? Tipos de control documental que les permitan a ustedes saber o definir internamente los niveles de responsabilidad sobre todo en procesos críticos. ¿Quiénes son los encargados de autorizar, por ejemplo, movimientos financieros? No recargar responsabilidades o mucha autoridad sobre una sola persona, poder determinar diferentes pasos de aprobación, por ejemplo, en un proceso de compras o de selección de proveedores, que les permitan a ustedes mm, puntualizar e identificar a través de un procedimiento claramente establecido en qué punto se pueden tener desviaciones para poder hacer verificaciones previamente. Y otros controles, otros tipos de controles que podrían existir son controles directamente en la operación, auditorías en sitio, por ejemplo, auditorías de los procesos, listas de verificaciones en sitio, eh, bueno, un sinnúmero de controles directamente en la operación que les ayuden a ustedes a verificar si los otros controles establecidos sí están siendo efectivos o no. Bien, hasta aquí cómo vamos. ¿Cómo vamos? Una manito arriba, una manito abajo de cómo vamos en este proceso de planificación. Gracias, Marisela. Prometo que si veo una manito abajo, lo leeré también. Gracias, María, Sandra, Ricardo, Abraham, Edgar. Bueno, Miguel y Natalie levantaron la mano. Gracias, Marta, por tu confirmación. Bien, perfecto. Una vez definamos esos controles o estemos implementando esos controles, pues es importante, gracias Gilberto, es importante poder tener mecanismos que nos permitan verificar si efectivamente esos controles están siendo aplicados y son suficientes para mitigar esos riesgos o para evitar esos riesgos, ¿vale? Ya les decía, por ejemplo, que las actividades de formación, los procesos de debida diligencia, que son procesos que a ustedes les ayuda de manera preventiva a identificar si es conveniente o no a partir de una identificación de posibles riesgos de soborno, si es conveniente o no tener una relación con alguna persona, algún proveedor, algún cliente, ¿vale? Es importante que dentro de ese seguimiento pues podamos definir indicadores, auditorías internas y gestión de no conformidades que nos permitan tomar acciones en caso de que lleguemos a detectar alguna desviación, ¿vale? Es importante entender también que si existe una falla en la planificación, pues afecta a todas las fases posteriores. Si no identificamos un riesgo, si el control no fue suficiente o no se implementó, o se evaluaron incorrectamente los riesgos, pues los controles pueden terminar enfocándose en aspectos que no son prioritarios y a lo mejor estemos desviando o enfocándonos esfuerzos en riesgos que no son los que verdaderamente la organización necesita monitorear. Bien. ¿Cómo se hace una correcta identificación de peligros y valoración de riesgos de corrupción? Pues hay que cuestionarnos inicialmente dónde podría, dónde podría ocurrir un caso de corrupción. Obviamente yo los invito a que ustedes hagan una clasificación, pues como manera de buena práctica, de cuáles son los tipos de riesgos o tipos de casos de soborno o corrupción que se podrían presentar. Es
yo considero que esa clasificación podría nacer muy sencillamente de las políticas que ustedes internamente hayan definido. Es decir, oiga, yo tengo una política de no recibir regalos de los proveedores. ¿En dónde se puede presentar ese caso? ¿Vale? Yo tengo una política o un procedimiento en donde yo establezco que para poder contratar una persona debe pasar por un proceso de aprobación o de verificación previo. Entonces, ¿dónde se pueden presentar esos casos? Y respondiendo a esa pregunta, y aquí los invito a que consideren cualquier caso de corrupción a través de esa definición de políticas, em, después preguntémonos cómo se podría presentar ese caso, es decir, qué controles actualmente yo tengo y si no los tengo, pues ahí está la respuesta al cómo. Ah, aquí en este proceso, en esta parte o en este punto del proceso, puede ocurrir este caso de corrupción porque, no sé, no tenemos un control para verificar si el contrato cumple con las condiciones de verificación de listas restrictivas, por ejemplo, y aquí se nos puede presentar. Y también es importante preguntarnos por quién puede ocurrir ese caso. ¿Es por un alto funcionario, por las responsabilidades que tienen? Por eso es importante que cuando ustedes hagan la identificación de esos peligros de soborno, ustedes también revisen los niveles de responsabilidad que tienen los funcionarios de la organización. Oiga, es que aquí puede ocurrir un caso de corrupción, así yo no lo crea, porque tampoco vamos a ser inquisidores, pero sí es importante considerar que por falta de un control o por no tener un control que me permita verificar si se presenta o no, alguien puede verse involucrado en un caso de soborno y eso puede partir a lo mejor desde la definición de las responsabilidades que tiene cada persona dentro de la organización, ¿vale? La respuesta a esta pregunta, a estas preguntas, pues no están todas, o no es fácil, o no es sencillo, o no es automático la respuesta, no está en un único proceso. A lo mejor nos vamos o nos volcamos todos al proceso financiero o de compras, que a lo mejor es lo más obvio que podría ocurrir en un caso de corrupción. Pero estas preguntas hay que hacérselas por todos los procesos. Oiga, yo tengo un proceso logístico y yo aquí, no sé, puedo presentarse un caso de corrupción porque, no sé, hay un conflicto de interés entre el jefe logístico y un proveedor específico, entonces yo empaco más de este proveedor. Es un ejemplo sencillo. Entonces es importante cuestionarse esas preguntas en todos los procesos, ¿vale? Por eso la identificación debe ser amplia, considerar tantos factores internos como externos. Oiga, por eso el modelo ISO 37000 nos invita a que evaluemos esos factores externos e internos que podrían llegar a afectar el sistema de gestión. Oiga, ¿será que, no sé, la negociación o el cambio de dólar de la moneda, por ejemplo, como factor externo, puede llegar a presentar casos de corrupción? A lo mejor sí. Cuestionémonos esas preguntas como también considerando factores internos y externos que podrían llegar a afectar el sistema de gestión. Por ejemplo, existen procesos, como les decía, que tradicionalmente son los más sensibles, son los más obvios y a lo mejor porque son los más sencillos, solamente nos sentamos a analizar esos riesgos, como el proceso de compras, por ejemplo, obviamente contratación y licitaciones o gestión de regalos y hospitalidades, por ejemplo. Eh, ¿Vale? Hay que considerar también que los posibles casos de soborno pueden llegar a presentarse por desconocimiento. Entonces también consideremos situaciones en las que se podría presentar un caso de soborno en condiciones que no son rutinarias, como un proceso de compras. Oye, yo tengo un área de bienestar, por ejemplo. Y el área de bienestar busca muchos proveedores para poder hacer actividades de bienestar, por ejemplo. Ahí se puede presentar un caso de soborno también, ¿vale? O por omisión, es que yo no sabía que para poder, o que no sabía que no debía recibir ningún regalo de hospitalidad porque yo no consideraba que eso podría llegar a tener un conflicto de interés, por ejemplo. También es importante que ustedes dentro de los controles que establezcan definan los mecanismos para reportar o consultar si yo estoy incurriendo en un caso de soborno o puedo estar incurriendo en un caso de soborno. Por ejemplo, mecanismos como por ejemplo de consultas éticas. Oiga, es que se me está presentando de manera anónima, por supuesto podría llegar a ser. Se me está presentando un caso en que me están ofreciendo esto. Por favor, ustedes responsables del sistema de gestión, díganme si lo puedo aceptar o estoy incurriendo en un caso
o puedo estar incurriendo en un caso de corrupción. Es importante también que esos mecanismos pues sean transparentes para todo el personal, que el personal lo conozca, dónde puedo hacer una denuncia, que sean anónimos y generar conciencia al personal que pues son canales completamente seguros. Bien. Otro contexto importante o que también debemos analizar, pues son las relaciones con terceros, ¿no? Aquí es donde también se pueden presentar muchísimos casos de corrupción, proveedores, contratistas, socios comerciales, intermediarios, funcionarios públicos que podríamos tener algún tipo de relación, pueden representar diferentes escenarios de riesgo. El contexto geográfico, por ejemplo, también, porque no es lo mismo operar en sectores o países con bajos índices de corrupción que hacerlo en entornos donde históricamente existen mayores riesgos o donde nuestra organización necesita hacer relación con funcionarios públicos. Y es importante también revisar las transacciones que podrían resultar atípicas, por ejemplo, pagos extraordinarios, transacciones urgentes, aprobaciones urgentes, modificaciones contractuales injustificadas, ¿vale? Que no tienen una razón de ser, o procesos de contratación sin competencia suficiente, ¿vale? La idea es construir un mapa claro de todas las posibilidades que pueden haber de corrupción, de casos de corrupción, del más sencillo, del menos obvio, al más complejo y al más obvio, ¿vale? Y de esa manera, pues poder tomar con claridad cualquier decisión y cualquier control basados en esos tres tipos de controles que les mencioné. Bien. Una vez hagamos esa identificación, pues vamos a hacer la evaluación de los riesgos y aquí es donde nace el corazón de la planificación. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa evaluación es que consideramos atacar aquellos riesgos que pues puedan llegar a generar o un mayor impacto o que se puedan llegar a presentar con una mayor frecuencia, ¿vale? Para ello normalmente se utilizan metodologías basadas en probabilidad de impacto, ¿no? Basados en ISO 31000. La norma no nos dice qué utilizar. Ustedes inclusive se pueden inventar una metodología. Hablábamos en sesiones anteriores de metodologías de riesgos. No necesariamente la más compleja es la más adecuada para la organización. ¿Qué es lo importante en este proceso? A mi punto de vista, definir una metodología que sea funcional para ustedes, que les permita identificar ese nivel de riesgo de una manera clara y lo más objetiva posible, porque lamentablemente la mayoría de los modelos de análisis de riesgo son subjetivos. Es importante generar variables de análisis que lo vuelvan objetivo. Pero lo más importante es que esa metodología sea clara para todo el personal, que todos entiendan qué significa esos niveles de riesgos, por qué están expuestos a ese nivel de riesgo y que ellos participen de ese proceso. Me refiero a toda la organización. Pues porque en esa gestión de participación voy generando conciencia de cuáles son los riesgos a los que está expuesto cada persona. Si a mí me muestran o me hacen partícipe de ese análisis y yo ayudo a identificar esos peligros, estoy seguro que yo, cuando se me presente esa situación que ya me han divulgado y me han hecho partícipe, yo ya sé que estoy expuesto a ese nivel de riesgo y a lo mejor me genera una alerta interna que me permita tomar decisiones antes de cometer algún acto de corrupción. Bien. La probabilidad, las metodologías de probabilidad de impacto, en el caso de la probabilidad, pues nos ayudan, dependiendo de las variables que se definan, a entender qué tan posible es que ocurra un evento de corrupción. Es decir, si utilizamos esa metodología de probabilidad de impacto, pues es importante poder definir qué significa una probabilidad baja, qué significa una probabilidad media, qué significa una probabilidad alta, basados en datos históricos. Oiga, es baja porque ese riesgo identificado no se ha presentado nunca en la organización, entonces pues es una baja probabilidad. O es media porque estoy dando ejemplos, pero ustedes deben adaptar su propia metodología, ¿no? Es media porque ha ocurrido una vez o se ha manifestado 2 veces en los últimos 2 años, entonces es probabilidad alta. Media, perdón. Y es alta, pues porque se ha manifestado muchas veces o porque la transacción o la actividad está expuesta constantemente a ese nivel de riesgo, a pesar de que hayan controles, ¿vale? Y el impacto, pues por supuesto, analiza cuáles serían las consecuencias para la organización en términos económicos, reputacionales y pues en términos de pérdidas para la organización, ¿vale? Y es importante dentro de ese impacto tratar de cuantificarlos. Lamentablemente, a muchas personas de la organización, a muchos líderes de las organizaciones, los mueve es eso, ¿no? ¿Cuál es el valor del impacto en términos
de dinero y en términos reputacionales. Yo en alguna ocasión tuve la experiencia de estar en una organización que tenían mucho dinero, muchísimo. O sea, el dinero no era el problema, ¿vale? Y ellos no veían relevante hacer un sistema de gestión de anticorrupción, bueno, o cualquier sistema de gestión, porque su pregunta siempre llevaba, bueno, ¿y cuánto es la multa? ¿Cuánto es lo que yo debo pagar en caso de que pase esto? Pues porque el dinero no era un problema. Entonces, para ellos, en su mente de adinerados, todo lo solucionaban con dinero. Pues si se llega a presentar un caso de corrupción, yo pues tengo el músculo suficiente para soportar ese caso de corrupción. Entonces, también es importante, y a ellos los empezó a mover, fue el tema regional. Y ahí sí se tocaron fibras que les hicieron generar acciones inmediatas para evitar la materialización de los riesgos. Sí, tengo el dinero para soportar un caso de corrupción, para los riesgos que tengo identificado, pero a lo mejor no tenga el suficiente músculo para soportar que la organización esté expuesta a que se conozcan esos casos de corrupción, ¿vale? Y ahí viene una de las estrategias para poder generar conciencia dependiendo del nivel de dirección de la organización. Bien. La evaluación no consiste únicamente en identificar riesgos, sino también priorizarlos dentro de su metodología interna. Oiga, yo voy a atacar los de alto riesgo en una acción inmediata, por ejemplo. Los de mediano riesgo en 6 meses, por ejemplo. Voy a implementar controles que me permitan mitigarlos en 6 meses. Y los de bajo riesgo, por ejemplo, voy a mantenerlos monitoreados, ¿vale? Esto es importante porque lamentablemente los recursos siempre son limitados, ¿vale? Y la evaluación nos permite enfocar esos esfuerzos. No estoy diciendo que los riesgos bajos no se vayan a materializar, pero sí nos permite enfocar esfuerzos donde realmente existe una exposición significativa. ¿Vale? Y por eso creo que es claro que esta fase es el corazón de la planificación, porque de ella dependen cuáles son los objetivos que queremos lograr y que se definirán y cuáles son los controles que posteriormente se implementarán. Bien. De los riesgos a los objetivos anticorrupción. Una vez definamos o analicemos esos riesgos y los prioricemos, ¿vale? Y sepamos qué vamos a atacar o cuáles son las prioridades de mi organización, debemos transformarlos en objetivos concretos de gestión. Y aquí es donde muchas organizaciones fallan, ¿vale? Identifican los riesgos, identifican y valoran correctamente los riesgos, pero luego establecen objetivos genéricos que podrían aplicarse a cualquier empresa. Ejemplo objetivo eh, genérico, evitar los casos de corrupción. Bueno, ¿y qué? ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Y cómo lo vamos a comparar? ¿Y cómo vamos a hacer seguimiento de si efectivamente ese objetivo se cumple o no? Aquí, al momento de redactar objetivos, pues existen muchas metodologías, ¿no? Metodologías SMART, por ejemplo, pero yo uso una que es, bueno, yo se la eh, copié a un maestro que tenía en mi especialización, que él ha nombrado la metodología Benedetti, ¿vale? En sus siglas o en su acrónimo de una frase o de unas palabras que forman la palabra Benedetti con B, ¿vale? Con V, perdón. La palabra Benedetti para redactar un objetivo significa en su primera parte el verbo para poder definir eh, objetivos de manera correcta y coherente, que sean medibles, que sean realistas y que pues tengan un plazo definido. Entonces la primera parte de la palabra Benedetti es el verbo que denoten acción, es decir, que terminen en ir, reducir, aumentar, lograr, mantener, aceptar, bueno, todos los que denoten algún tipo de acción como primera parte de la redacción del objetivo. La segunda parte del Benedetti es la necesidad. ¿Qué es lo que necesito lograr, mantener, reducir? Entonces, reducir los casos de, reducir los casos de sobornos en procesos de licitación, porque a lo mejor he identificado un riesgo asociado a esa necesidad. Entonces, verbo, necesidad. Aumentar, disminuir y qué es lo que quiero aumentar o disminuir o mantener, ¿vale? La tercera parte de la palabra Benedetti es el desempeño. ¿Cuánto quiero reducir los casos de soborno? A 0, a 3, a 1, para poder medirlo, ¿vale? Si no tengo una cifra clara o una meta clara, pues es importante definirla para poder apuntar a cómo lo voy a hacer. Y para definir esas metas o ese desempeño,
es importante ser realistas y basarse en datos históricos, ¿vale? De lo que quiero reducir. No puedo de un momento a otro reducir a cero, por ejemplo, algún objetivo si históricamente no lo es, pues está muy alto. Entonces es importante ser realistas frente a la definición de esa meta, ¿vale? Verbo necesidad de desempeño, la cuarta parte de la palabra NETI es el tiempo. ¿En cuánto tiempo lo quiero lograr para poder pues, plantearnos una meta establecida con una fecha establecida? Entonces, puede ser al finalizar el año, a los 12 meses, en 3 meses, en cuánto lo quiero lograr, ¿vale? Entonces, aquí en pantalla es eso a manera de ejercicio de cómo podrían redactar un objetivo. Y aquí en la pantalla hay un ejemplo de un riesgo identificado, cuál es el objetivo, ¿vale? Anticorrupción y qué voy a hacer para lograrlo. ¿Qué voy a hacer entre muchos otros controles que vamos a definir? Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se están logrando los objetivos de la sesión? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Una manito arriba, una manito abajo. Gracias Ricardo, Marisela, Mario, Flor María, Marta, Edgar, Carla, Sandra. Bien, gracias a todos. Pasan muy rápido, disculpen que no los alcanzo a leer todos. María del Carmen, José Manuel, José Juan Manuel, perdón. Anímense a dejar ahí los comentarios, las preguntas, inquietudes en nuestro chat de preguntas para, pues, tenemos restricciones de comunicación. La comunicación que podríamos tener es a través del chat. Entonces, por favor, los invito a dejar ahí sus comentarios, dudas, inquietudes, aportes, casos que se le hayan presentado, situaciones para compartirlas aquí entre todos. Bien. Perfecto. ¿Cómo se diseñan los controles del sistema de gestión antisoborno que sean proporcionales al riesgo? ¿Vale? Ese es uno de los principios fundamentales de la ISO 37001, la proporcionalidad de los controles. Eso significa que los controles deben ser acordes al nivel de riesgo identificado. No es lo mismo un nivel o un control para un riesgo, por ejemplo, de dádivas de regalos a un control que sea necesario para mitigar un riesgo, por ejemplo, de fuga de información o de fuga de dinero. Existen niveles de riesgo y por eso es importante definir controles acordes al riesgo identificado. No todas las organizaciones necesitan los mismos controles ni el mismo nivel de complejidad. Por eso la norma nos propone diferentes mecanismos que pueden combinarse según el contexto. El primero de ellos, el primer mecanismo es la política o las políticas anticorrupción que representen el compromiso formal de la organización y la alta dirección. Eso es un mandamiento. Aquí se hace eso independiente de quién lo haga, ¿vale? Es importante generar esa concientización. Luego aparece como otro mecanismo la formación y la concienciación de que permite que las personas entiendan cuáles son los riesgos y sepan cómo actuar. ¿Cómo logramos esa concienciación? Pues lo primero es definir responsabilidades claras. Venga, es que usted está aquí, usted es responsable de este proceso. Y lo segundo es que usted sepa cuáles son los riesgos que ustedes están expuestos y que ustedes también sepan cuáles son los controles que tenemos establecidos. Y de usted depende si aquí se presentan casos de corrupción o no. Otro control fundamental es la vía de diligencia sobre terceros, que es un proceso clave y donde se presentan mayores casos de corrupción, especialmente cuando existen relaciones comerciales con alto nivel de exposición. Y pues finalmente encontramos también los canales de denuncia que permiten reportar situaciones sospechosas de forma segura y confidencial. Para que un canal de denuncia sea exitoso, pues ustedes tuvieron que haber hecho un proceso de concienciación con el personal muy efectivo, que sea transparente, que las personas que atienden esas denuncias sean imparciales y objetivas y garantizar que esos mecanismos son confidenciales en todo momento, ¿vale? Si ustedes pierden esa confianza, ese canal de denuncia no les va a servir para nada. ¿Bien? ¿Cuáles son los roles, responsabilidades y autoridades dentro del sistema de gestión? Un sistema antisoborno no funciona únicamente porque existan controles. Eso no funciona solito. Funciona porque existen personas con conciencia y responsables de gestionarlos. Si no tenemos sobre todo la conciencia del personal o la seguridad por parte del personal, porque también a veces el personal, sobre todo de bajos medios o bajos, no actúan porque les da miedo, no sé, si ven involucrados al funcionario de alto rango en un caso de corrupción. Por eso es importante que ustedes garanticen
que los mecanismos de denuncia son efectivos y que existe un verdadero compromiso desde la alta dirección de, sin importar quién, usted va a estar con la tranquilidad de lo que lo puede denunciar. Bien. La alta dirección tiene un papel aquí fundamental. Totalmente de acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo. No solo porque es el responsable de aprobar y definir las políticas, sino porque es el responsable también de asignar los recursos. Debe demostrar también compromiso visible con la integridad de la ética organizacional. Si ahí no hay un punto de partida claro y comprometido, pues apague y vámonos, ¿verdad? La función de compliance o cumplimiento coordina el sistema dentro de las responsabilidades, ¿no? Realiza seguimiento de los riesgos y mantiene informada a la alta dirección. Es el que da los lineamientos, la función del área de cumplimiento de compliance. Es el que determina cuáles son los métodos, mecanismos, controles que debemos implementar y juega un papel clave porque es el que coordina esa implementación y es el llamado a garantizar esa concienciación y esos mecanismos que son funcionales o no para la gestión del soborno. Los responsables del proceso tienen la tarea de aplicar los controles en las actividades diarias y comunicar cualquier situación que pueda representar un riesgo, pero para lograr eso vuelve a ser clave el proceso de formación y concienciación que hayan tenido esos responsables de riesgo, del proceso, perdón, partiendo desde el compromiso de la alta dirección, ¿vale? Y algo muy importante es que estas responsabilidades deben estar formalmente definidas y comunicadas, ¿vale? Al personal. No basta con asumir que las personas saben qué deben hacer. Es importante divulgarlas, evaluar si es claro, hacer, no sé, a lo mejor prácticas de cómo funcionan esos controles. Y el sistema debe dejar claro quién toma las decisiones, quién supervisa, quién debe actuar frente a una situación de riesgo. Los niveles de autorización son importantes dentro de esa definición de responsabilidades para poder atacar o controlar en caso de una situación de soborno. Bien. El seguimiento, medición, auditoría, es decir, cómo vamos a hacer un seguimiento de que si efectivamente lo que estamos implementando para lograr el objetivo lo está logrando o no, ¿vale? Un principio básico de gestión dice que aquello que no se mide difícilmente puede mejorarse y difícilmente podemos saber si estamos logrando el objetivo. Por eso, bajo el modelo ISO 37001, pues se nos exige que el sistema genere evidencia objetiva sobre el desempeño. Esto se logra, entre otras cosas, con indicadores, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de terceros evaluados mediante debida diligencia. El 100% de los terceros deben ser evaluados con debida diligencia. O el 100% de los terceros de los contratos clave, por ejemplo. Es importante poder definir si de alguna manera se está cumpliendo o no. Y si hay una desviación en ese indicador, pues posiblemente pueda presentarse un caso de corrupción o se haya presentado un caso de corrupción. Número de personas capacitadas, un indicador pues común. Cantidad de denuncias gestionadas dentro de los tiempos definidos. Es importante también ser claro con los tiempos de respuesta frente a esos casos de denuncias de corrupción. Y también se deben realizar revisiones periódicas por la alta dirección, mantener informados a todo el personal y a la alta dirección para analizar el estado de la situación del sistema y evaluar si sigue siendo adecuado o se necesitan recursos o controles adicionales. Como proceso de seguimiento y medición, las auditorías internas pues permiten verificar si los controles realmente se están aplicando y si son los adecuados o son eficaces. Cuando se detecten desviaciones, pues deben gestionarse mediante acciones correctivas que permiten analizar las causas, por qué se generaron esas posibles desviaciones y poder evitar su repetición. Todo esto nos genera una información valiosa para poder fortalecer pues continuamente el sistema de gestión, poder generar esos mecanismos de seguimiento y medición. Bien. Ya para finalizar, planificar bien es prevenir de verdad, ¿vale? Todo nace desde el punto de vista de la planificación. Si hemos observado todo el recorrido completo de esta charla desde la planificación, todo comienza identificando las tres preguntas que hicimos, ¿no? ¿Dónde, cómo pueden existir esos riesgos de corrupción? Después, esos riesgos es necesario evaluarlos, priorizarlos bajo la metodología que ustedes establezcan y posteriormente, pues diseñar controles adecuados, ¿vale? Eh, y necesarios, definiendo objetivos claros, medibles, cuantificables para poder gestionarlos. Finalmente, el sistema aprende y mejora continuamente mediante procesos de seguimiento y medición como auditorías, revisiones y
análisis de las desviaciones, ¿vale? Por supuesto, decir que ISO 37001 es un modelo perfecto y que no van a tener casos de corrupción es imposible asegurarlo, pero sí es un modelo que nos permitirá pues poder tener la tranquilidad de que los controles que hemos establecido pues están enfocados a un objetivo específico. Si hay una desviación, pues es importante poder identificarlas, ojalá en el menor impacto posible, y poder tomar acciones que nos permitan pues mejorar ese control, ¿vale? Lo que se busca es que exista una metodología clara, ¿vale? Coherente, demostrable para gestionar los riesgos de corrupción. Es importante también porque si no hay un control o un procedimiento definido y se presenta un caso de corrupción, a lo mejor por una persona se ve involucrada toda la organización. Entonces, si lo podemos demostrar que a partir del sistema de gestión tuvimos los elementos claros para identificar y actuar frente a ese caso de corrupción, pues podemos únicamente individualizar ese posible caso, ¿vale? Cuando la planificación se hace bien, pues el sistema deja de ser una colección de procedimientos, documentos y se convierte pues en una herramienta real para proteger la organización. La clave está en la generación de la conciencia que podamos tener o generar frente a la organización, ¿vale? Bien, eh, les agradezco a todos por asistir a esta charla. No, no se vayan a ir, todavía no hemos terminado, nos falta media horita larguita para seguir la segunda parte. Espero que esta primera parte pues les haya dejado algún tipo de inquietud, algún tipo de planteamiento, alguna aporte que hayan tenido, ¿vale? Y no se les olvide también seguirnos en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Cantan Software, en nuestras redes sociales en LinkedIn, Cantan Software, en YouTube también nos encuentran como Cantan Software. Ahí en YouTube van a encontrar el material de esta presentación, perdón, y de presentaciones anteriores que hemos tenido. Por aquí nos pregunta Víctor Hidalgo, ¿es suficiente contar con un canal de denuncias para los casos cuando un supervisor extorsiona a un tercero para asignarle proyectos o trabajos de campo? ¿Qué otros mecanismos deberían considerarse? Entonces, mi estimado Víctor, ningún control será suficiente o te va a garantizar al 100% que no ocurran casos de corrupción. Sin embargo, el conjunto de mecanismos, Víctor, sí que te puede ayudar a identificar rápidamente el caso de corrupción y que ese caso de corrupción que se materializa genere, pues, es decir, debemos aprovechar que ese caso de corrupción sirva para generar conciencia dentro de la organización. ¿Cómo se genera conciencia? Bueno, hubo una identificación, hubo un análisis de causas y hubo unas consecuencias y unas acciones derivadas de ese caso. El canal de denuncias es un proceso, es un control clave para poder identificar esos casos, pero es importante, mi estimado Víctor, el solo canal como canal no es suficiente. Como les decía, poder dejar definidas responsabilidades claras, cuáles son los procesos internos para asignar un proyecto, no solamente puede recaer sobre la responsabilidad de un supervisor que a dedo asigne proyectos, es importante definir procedimientos internos que lleven a diferentes niveles de responsabilidad para evitar ese caso y no esperar a que se presente para poder reportarlo desde el canal de denuncia exclusivamente. Y es importante también, mi estimado Víctor, que podamos tener sobre todo las responsabilidades bien definidas, ¿vale? Bien definidas dentro de la organización y las políticas claras, ¿vale? Para poder actuar frente a esos casos de soborno. ¿Es suficiente el mecanismo de canal de denuncias? No, es uno de los mecanismos que podemos tener definidos, apoyados en procedimientos internos, niveles de responsabilidades a través de procedimientos, niveles de autorizaciones y políticas claras. Bien, bien, perfecto. Gracias, Víctor, por tu participación. Espero que haya respondido la pregunta o esté enfocada a la respuesta que esperaba. Bien, vamos a pasar, si les parece, si me los permiten, me lo permiten, perdón. Vamos a pasar a la siguiente parte de la parte del workshop, que es donde vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? De cómo Cantan Software a lo mejor me genera una ayuda para poder pues lograr esas actividades que a lo mejor son difíciles de controlar por la cantidad, por la forma en que los hacemos, no tenemos los registros, no tenemos un mapa claro de lo que está sucediendo. Entonces, Cantan Software me va a ayudar precisamente a lograr ese objetivo. Bien, Cantan Software es una plataforma tipo SaaS, es decir, nos encontramos en la nube y vamos a poder acceder a la plataforma principal desde cualquier navegador
desde cualquier equipo, cualquier sistema operativo, que tenga acceso a Internet a través de usuarios y contraseñas cuyos niveles de permisos o accesos ustedes determinarán cuando adquieran la herramienta, ¿vale? Cuando accedamos a la pantalla principal o a la plataforma principal, pues vamos a encontrar que es una plataforma modular, es decir, tenemos diferentes módulos, existe un módulo específico para dar cumplimiento a la gestión que nos exige, en este caso, la norma ISO 37001, ¿vale? Y esos módulos, en coherencia como debería funcionar un sistema de gestión, pues interactúan entre sí. Hoy vamos a ver algunos módulos, ¿vale? Que nos permiten aterrizar un poco lo que acabamos de ver en la presentación con herramientas que nos permitan hacer esa gestión de planificación de elementos de ISO 37001 y vamos a medio mirar un poco aquellos controles que podríamos tener definidos dentro de la plataforma y cómo gestionarlos, cómo evaluar su desempeño. ¿Listo? Ahora, la plataforma principal se comunica o se complementa mejor con diferentes aplicaciones móviles, es decir, no solamente tenemos una herramienta principal donde vamos a poder hacer toda la gestión del sistema, sino que también nos complementamos con diferentes aplicaciones móviles. Y en ese sentido, quisiera mostrarles en este momento la pantalla de mi celular para que ustedes puedan internamente, es una aplicación completamente gratuita, que se llama Kantangap Analysis, ¿vale? Si ustedes buscan en su tienda de aplicaciones, Kantangap Analysis, aquí está la aplicación, para poder descargarla de manera gratuita. Y es una aplicación que, desde mi punto de vista, es un punto de partida importante para empezar a hacer la implementación del sistema de gestión basado en ISO 37001. ¿Cuál es el objetivo de esta aplicación? Insisto, completamente gratuita. Poder hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el nivel de madurez del sistema de gestión de ISO 37001 o cualquier sistema de gestión, para con base a ese análisis, pues tener un punto de partida y poder implementar o empezar a gestionar actividades que me permitan tener un norte, ¿no? Oiga, es que no sé cuál es el estado de madurez de mi sistema de gestión, no sé qué estoy haciendo bien, no sé qué estoy haciendo mal. Pues venga, hacemos un diagnóstico y miremos qué debo mejorar. Una vez ustedes descarguen la aplicación, pues la aplicación les va a pedir una serie de datos de su organización, datos, pues, datos generales, por ejemplo, cantidad de empleados, de qué sector es la organización, y es importante suministrar la información real porque la aplicación utiliza inteligencia artificial para poder darles un diagnóstico mucho más preciso con base al contexto de la organización, ¿vale? ¿Cómo funciona la aplicación? Pues vamos a generar un diagnóstico con esta opción de creación de diagnóstico. Aquí tenemos diferentes normas. Vamos a hacer la ISO 37001. Aquí aparecerá el nombre de su organización, ¿vale? Y simplemente lo que vamos a hacer es, de una manera muy objetiva, consciente de lo que queremos lograr con este diagnóstico, vamos a empezar a responder cada uno de los numerales de lo que me pide la norma para saber el grado de madurez. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos con el numeral 4.1, comprensión de la organización y su contexto. La organización ha determinado cuestiones externas e internas pertinentes para su propósito, es lo que me pide la norma. Existen diferentes opciones de respuesta por cada pregunta. Estoy en una fase de inicio, es decir, no lo he hecho, no he hecho nada de ese punto de la norma, por lo cual pues marcaría inicio. Está en desarrollo, es decir, estoy creando el mecanismo, el procedimiento, estoy evaluando metodología, estoy en desarrollo de esa gestión. Ya lo tengo implementado, es decir, ya he definido los mecanismos del procedimiento, pero a lo mejor no lo he implementado por primera vez, es decir, no lo he sí, implementado por primera vez, sino ya tengo los mecanismos definidos, pero no sé si son funcionales o no. Ya lo tengo establecido, es decir, ya lo he probado, ya lo he hecho una vez y pues digamos que soy nuevo en el proceso de implementación de ese punto, pero al menos ya lo he establecido. Y optimizado es un punto maduro, lo hemos hecho en varios ciclos, es funcional y ya está en un nivel de madurez pues óptimo, ¿no? La idea es que ustedes sean muy honestos, ¿no? Pues no voy a hacer un diagnóstico para que todo esté bien cuando no es cierto, ¿vale? Como la aplicación utiliza inteligencia artificial y la inteligencia necesita contexto para poder dar un mejor análisis, pues por cada pregunta ustedes van a poder ampliar de manera textual eh, por qué están respondiendo de esa manera. Y también, si quieren, van a poder introducir evidencias de tipo fotográfico
o de documentos que estén dentro del dispositivo para poder dar un mejor contexto a la inteligencia artificial y que pueda dar un mejor diagnóstico, ¿vale? De esa manera vamos pasando por todos los numerales de la norma hasta que finalmente pues tengamos el diagnóstico. Voy a, por supuesto, a descargar uno que ya está hecho para no hacer el ejercicio aquí con ustedes. Ustedes lo hacen internamente. Aquí, por ejemplo, ya tengo uno que ya está ejecutado el día de hoy. Y cuando terminemos el diagnóstico o el informe, pues la aplicación me va a generar pues precisamente ese diagnóstico, ¿no? Vamos a abrir este que ya estaba, por supuesto, hecho. Voy a voltear aquí la pantalla de mi celular para que se vea un poco mejor, ¿vale? Ahí tendremos la información inicial de mi organización, quién es la persona que realizó el ejercicio, cuánto se demoró haciéndolo, cuál es la organización, el contexto que nos pidió al inicio, un cumplimiento por cada estructura de la norma, por cada pilar de la norma, cuánto hemos sacado por cada pilar, todo el resumen de las respuestas que damos como parte de la información del diagnóstico. Por acá abajo tendremos la información gráfica del porcentaje de cumplimiento de cada elemento. Pero lo más relevante de este diagnóstico es que ustedes, en apoyo de la inteligencia artificial, van a tener aquí un análisis completo del estado de su sistema de gestión. Aquí nos da un resumen del diagnóstico, cómo se encuentra mi organización, todo esto a partir de las respuestas que ustedes otorgaron. Va a hacer un análisis DAFO, todo esto automáticamente utilizando inteligencia artificial, cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas que encontró en este diagnóstico, qué recomendaciones generales y fíjense que va a tener definido un plan de acción específico para cada elemento del sistema de gestión que necesite pues implementar una acción para mejorarlo por cada elemento. Fíjense que aquí tenemos 2 actividades exclusivamente para el contexto de la organización. Nos va a recomendar el plazo dependiendo de la criticidad. Y pues si bien la aplicación no conoce todo el nivel organizativo de su organización, sí va a ser un símil de la responsabilidad. Obviamente ustedes lo bajan al nivel que su organización lo tenga, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el oficial de cumplimiento, ¿no? Es el responsable de este plan de acción. Y de esa manera vamos a tener un plan de acción o un conjunto de acciones muy específicas de lo que tenemos que hacer pues, para lograr el cumplimiento o la mejora de mi sistema de gestión. Es un punto de partida bastante importante desde el punto de vista de los elementos que necesito tener para tener un sistema de gestión maduro, ¿no? Entonces es importante pues que se den la oportunidad de poder hacer este análisis y hacer comparativas, ¿no? Oiga, este es mi diagnóstico inicial, venga, yo hago todos los planes de acción y después vuelvo y evalúo, ¿no? Eso quería mostrárselos como punto de entrada para que tengamos ahí claro que desde el minuto 1, pues la plataforma cuenta con aplicaciones inclusive gratuitas que me permiten hacer un completo análisis de la situación. ¿Cómo les parece la aplicación? ¿Qué personas de pronto ya han descargado la aplicación? ¿Si han hecho algún diagnóstico? Déjenme ahí los comentarios, una manito arriba, una manito abajo, ¿cómo les ha parecido? Gracias, Marisela. Clarisa, bien, perfecto. Muchísimas gracias a los participantes. Gracias, Carla. Bien, ya directamente en la plataforma, pues ya sí vamos a tomar ese plan de acción para empezar a mejorarlo dentro de la plataforma. Vamos a hacer un ejercicio rápido de planificación de controles de seguridad de corrupción a partir de la identificación de riesgos, ¿vale? Recuerden, hay bastantes módulos para poder tener toda la gestión completa, pero no los vamos a ver todos por temas de tiempo, vamos a enfocarnos en lo que nos corresponde a la temática del día de hoy, ¿vale? Entonces, vamos a tener una aplicación que se llama gestión de riesgos, que es el punto de partida de donde vamos a analizar precisamente esos riesgos en los que estamos involucradas posibles casos de corrupción, ¿vale? Lo que estamos viendo en pantalla es un modelo basado en ISO 31000 que les permite a ustedes precisamente hacer esa medición de los riesgos, ¿vale? Esa identificación de los peligros y análisis de valoración de los riesgos. Aquí vemos, por ejemplo, que vamos a tener la posibilidad de crear tantas mediciones ustedes requieran. Cada una de esas mediciones va a pasar por diferentes estados y versiones, garantizándoles a ustedes que cuando una matriz esté vigente, pues podemos generar actualizaciones a través de versiones y de esa manera poder mostrar trazabilidad de las diferentes actuaciones que ustedes hicieron en la actualización de los riesgos, porque eso es un proceso dinámico, ¿no? No es que yo haga una identificación una vez y eso ahí no lo vuelvo a tocar. Los procesos son cambiantes, los riesgos son cambiantes y por eso es importante, y como este es el corazón de la definición, pues es importante mantener actualizada esta información. Bien,
¿Cómo están acostumbrados ustedes a diligenciar una matriz o ver una matriz? Muchas filas, muchas columnas, ¿verdad? Aquí también lo vamos a ver de esa manera, pero digamos que la forma de diligenciar es un poco más cómoda. Lo vamos a hacer a través de un ciclo de vida que me permite partir esa matriz grandota y poder diligenciar las etapas que corresponden. Por ejemplo, la primera etapa, vamos a identificar los riesgos del proceso, es decir, vamos a añadir aquí los procesos de la organización que provienen de una aplicación donde definimos los procesos de la organización y por cada proceso pues vamos a definir los riesgos que hemos identificado. Yo ya estoy partiendo desde una identificación previa, es decir, cuando yo añada los riesgos en este ejemplo que estoy haciendo, ya existen los riesgos identificados en este ejemplo, ¿vale? Yo aquí puedo hacer una identificación del riesgo en este momento, pero se supone que previamente yo ya he hecho una identificación de los posibles riesgos de corrupción. Es decir, previamente yo ya he hecho el ejercicio de sentarme con los líderes de proceso, venga, señor líder, venga, señor funcionario, venga, identifíqueme, ayúdeme a identificar a ustedes cuáles son los riesgos, inclusive para poder lograr este inventario de riesgos, ustedes podrían habilitar una URL para que las mismas personas identifican un riesgo, a través de esa URL me lo identifiquen y me vayan alimentando ese banco de inventario de riesgos para poder asociarlos posteriormente en la matriz. Yo estoy aquí partiendo desde el punto de vista que ya están identificados, por eso estamos viendo aquí en este ejemplo todos los riesgos que se han identificado previamente. Por ejemplo, riesgo de que se reenvíe información comprometida para favorecer compras, cuáles son las causas, usuario favorece a un cliente del cual recibe algún beneficio, cuáles son las consecuencias, pérdidas de oportunidad. Yo puedo habilitar directamente este formulario para que las personas me registren ese riesgo o inclusive que salgan a partir de el canal de denuncias que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, una vez asociemos los riesgos a cada proceso, pues vamos a valorarlos. Recuerden, tenemos que definir lo más objetivo posible cuáles son los eh, eh, niveles de riesgos bajo condiciones objetivas. Aquí está bajo una metodología de probabilidad de impacto basado en ISO 31000, que me dice que la probabilidad puede ser improbable, poco probable, probable, muy probable. Entonces, esto es lo que yo les sugiero que ustedes internamente definan, le definan a los usuarios, a las personas, pues qué significa improbable, qué significa poco probable, bajo qué criterios voy a calificar probable, ¿vale? Es importante las metodologías que ustedes definan volverla lo más objetivo posible. Al igual que el impacto, qué significa no significativo, qué significa muy severo dentro del procedimiento que ustedes tengan establecido. Y que cuando cualifiquemos esos niveles de riesgo, la plataforma automáticamente me diga el nivel, pero que sepamos interpretar qué significa alto, qué significa bajo, qué significa, no sé, moderado, esos niveles de riesgos o muy alto. ¿Cuáles son las acciones que debo implementar para esos riesgos? ¿Vale? Una vez definamos esos riesgos, pues vamos a identificar cuáles son los controles necesarios para mitigarlos, ¿vale? Es decir, por cada uno de los riesgos, lo que hemos hecho hace un momento es valorar esos riesgos inherentes, es decir, sin definir ningún tipo de control. Y aquí vamos a poder agregar el conjunto de controles que cada uno de los riesgos pues requiere, ¿no? Acceso restringido a valores o productos, verificación de listas restrictivas, las auditorías, una política formal de regalos, supervisión cruzada, todo el conjunto de controles que ustedes han implementado pues para evitar que ese riesgo se materialice. Y una vez ustedes determinen esos controles, pues vamos a evaluar en una cuarta etapa ¿cuál es la eficacia de ese control? Oiga, ¿ese control ha sido apropiado para ese riesgo? ¿Tiene una frecuencia de implementación? ¿Está documentado? Dependiendo de esas variables, pues la plataforma les va a calificar de manera automática si ese control en su diseño es eficaz o no. Y adicionalmente ustedes van a poder evaluar la eficacia del control. ¿A partir de qué variables? Oiga, ¿hay evidencia de uso? ¿Si se está implementando? ¿Es eficaz para prevenir los riesgos? Es decir, ese riesgo no se ha materializado y si no se ha materializado es gracias a ese control o si se materializó el riesgo ha sido eficaz para mitigarlo, es decir, el control me contuvo el impacto de ese riesgo y en ese caso vamos a calificar de manera automática el nivel de eficacia. Esas dos variables del diseño y la eficacia me van a dar automáticamente la efectividad del control, es decir, qué tan eficaz es ese control frente a la mitigación del riesgo. Y con base a esa eficacia, la plataforma automáticamente les va a dar una calificación de cuál es el riesgo residual basados en esa eficacia del control. Oiga, si un control es eficaz, pues debe bajar el nivel de riesgo.
Si un control no es eficaz, pues el riesgo se va a mantener. Ahora, la cuestión es, si un control eficaz me bajó el riesgo, ese riesgo residual es un nivel con el que yo puedo convivir o necesito controles adicionales. Y por supuesto, aquellos riesgos que no se minimizaron y siguen estando en un nivel de riesgo no tolerable para la organización, pues es necesario implementar actividades que me permitan mitigarlo. De aquí nacen las actividades del sistema de gestión, ¿no? Habrán riesgos que yo priorizo, que necesitan unos controles adicionales, habrán otros riesgos con los que yo puedo convivir y con los controles que tengo, pues son suficientes y necesito es monitorearlos, ¿vale? En ese sentido, para aquellos riesgos que necesiten algún tipo de control adicional, ustedes van a poder aquí definirlos y definirlos cómo, con un conjunto de tareas planificadas, con responsables específicos, fechas específicas, para que cada usuario a través de la plataforma, a medida que vaya implementando esos controles, pues pueda dejar las evidencias directamente en la actividad y podamos hacer un monitoreo de esas actividades. De aquí nacen, ¿no?, las actividades de control operacional. Bien. A partir de esta identificación de riesgos, pues ustedes, la idea es que la aplicación no solamente les sirva para poder hacer un registro de los riesgos, sino que les permita a ustedes tomar decisiones. Y por eso aquí la plataforma les permitirá a ustedes tener, por ejemplo, del riesgo residual, creo que tenemos acá la gráfica, ¿sí? Poder hacer un análisis por periodo, ¿no? Entre una matriz y otra. Oiga, ¿qué cantidad de riesgos tenían un nivel no tolerable y a hoy qué riesgos tengo tolerables para poder tomar decisiones si los controles están siendo efectivos o no? También vamos a poder tener la posibilidad de visualizar a través de un mapa de calor, pues cuáles son aquellos riesgos que más, o un gráfico de burbujas, cuáles son los riesgos que mayor significancia tienen y ustedes van a poder de esta manera, pues de manera muy visual y rápida, poder identificar cuál es el riesgo al que ustedes deban mitigar. Y no solamente el riesgo, sino si ustedes quieren aquí enfocar áreas o procesos más representativos con mayor nivel de riesgo, pues en este mapa de calor vamos a poder representarlo para que ustedes sepan de manera rápida cuáles son las áreas, procesos o riesgos que deben ustedes pues priorizar, ¿vale? Y poder monitorear ese mapa de calor. Bien, me quiero saltar en este momento a diferentes acciones o mecanismos, ¿vale? Que ustedes a través de aplicaciones van a tener, pues precisamente para controlar ese riesgo, ¿no? ¿Qué actividades podríamos tener o qué mecanismos podríamos definir una vez implementemos diferentes controles, simplemente para hacer un ejercicio dentro de la plataforma? El canal de denuncias, ¿no? Por ejemplo, es un mecanismo por el cual desde la plataforma vamos a poder habilitar, obviamente este canal de denuncias viene después de un proceso de concienciación, de divulgación, de definición de responsabilidades, de establecimiento del procedimiento, quiénes son las personas responsables, quiénes intervienen en este proceso. Ya digamos es un control que se implementa cuando ya tenemos un nivel un poquito más avanzado de la implementación del control. Obviamente, el mecanismo de, como les mencionaba, de canal de denuncias, vale, ya te respondo la pregunta, Víctor. El canal de denuncias deben ser anónimo, ¿vale? Anónimo, anónimo. Es decir, yo no voy a venir aquí con mi usuario y contraseña a hacer un registro, ¿vale? Pues porque yo quiero mantenerme anónimo. En ese sentido, esta y muchas aplicaciones se le puede generar un código QR o una URL, ¿vale? Que me comunica con la aplicación principal en la plataforma. ¿Para qué? Para que de manera anónima, si ustedes quieren escanear en este momento este código QR, lo van a poder hacer el ejercicio conmigo para que lo vean ahí en pantalla. Y de esa manera, a través de ese código o esa URL, ustedes pueden garantizar la confidencialidad de la denuncia. Entonces, quien acceda o escanee ese código QR, yo voy a acceder aquí con la URL, de manera anónima va a poder hacer el reporte de la denuncia. Y este formulario es personalizable, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, dice, oiga, si quiere poner su nombre, póngalo, pero ustedes definirán qué campos quieren tener acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, el email para poder contestarle, no sé, la descripción de la comunicación, por ejemplo, vi que le dieron un regalo a Pepita. Obviamente esto es un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Cuándo fue la fecha en que se generaron los hechos? Por ejemplo, hoy, si afecta a terceros de la organización. Si lo estamos haciendo desde un celular, este reporte, en esta opción de las evidencias, podemos adjuntar fotografías, documentos, cualquier
archivo que la persona quiera adjuntar para poder hacer pues, la denuncia. Una vez se haga la denuncia o se haga el reporte de la denuncia, y esto que van a ver es de manera opcional, la plataforma le va a generar a la persona que está haciendo el reporte un código único, irrepetible, ¿vale? Exclusivo para la persona que reporta, ¿vale? ¿Con qué fin? Con el fin de que la persona que hace el reporte, y esto si ustedes quieren, si no quieren no se habilita esa función, puede hacer un seguimiento de cómo se encuentra su denuncia. Oiga, yo puedo seguir creando más denuncias con la URL, pero si quiero consultar a través de ese código, y esto es opcional, cómo se está gestionando mi denuncia, pues yo voy a poder visualizar cómo va esa denuncia. Oiga, ya hice el reporte y ahí va, apenas he hecho el reporte. ¿Qué está pasando internamente en la plataforma? Pues internamente en la plataforma, a alguien con la responsabilidad en la plataforma, en el sistema, le va a llegar la notificación de que una denuncia ha sido reportada. Voy a filtrar aquellas que se hayan reportado el día de hoy para ver las que ustedes sí se animaron a reportar y por supuesto la que yo reporté para ver el tratamiento, ¿vale? No se animaron a reportar, pensé que íbamos a obtener varias. Bueno, esta es la que yo acabo de reportar. Entonces, internamente, al usuario responsable de hacer la gestión de esa denuncia, pues le llegará un correo electrónico para que él haga el tratamiento. ¿Cómo funciona la aplicación? A través de etapas, pues vamos a ir gestionando las etapas que corresponden al proceso, ¿vale? Aquí se notificará por correo electrónico quién es el responsable de la segunda etapa, por ejemplo, que es la recepción de la denuncia. ¿Cuál es la comunicación? ¿Qué está pasando mientras tanto en la URL del usuario con su código? Pues que él va a ir mirando cómo va su gestión. Oiga, ya me la atendieron, alguien la recepcionó y aquí vamos a poder visualizar. ¿Qué quiero que vea o no se vea desde la URL pública? Ustedes lo deciden. Oiga, es que yo no quiero que vean esta etapa, pues porque eso es privado. La gestión, por ejemplo, yo no quiero que la vean, ¿vale? Entonces, eso se oculta. Las etapas que quiero que se vean o no se vean, se ocultan o se muestran. Inclusive, si ustedes quisieran permitir que el usuario pueda modificar la información, no sé, de su denuncia, se le puede habilitar para que la pueda modificar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a partir de esa recepción, por supuesto, voy a coger una que ya esté diligenciada para poder hacer el ejercicio más rápido y aprovechar el tiempo. He hecho un ejercicio de creación de la denuncia, pero vamos a ver el ejercicio de la gestión de una denuncia previamente ya identificada. Entonces aquí, por ejemplo, esta. Tenemos esta, ¿no? Ya eso es una previa, ¿no? Alguien la recepcionó y esa recepción me permite comunicar inclusive a quién se la voy a asignar para que se haga una investigación en una tercera etapa de esa denuncia. Y aquí es algo muy importante que tenemos desde la plataforma y es que inteligencia artificial vamos a tener la posibilidad de configurar y tener en cualquier aplicativo. Los asistentes de inteligencia artificial, ustedes lo crean y lo asignan en las aplicaciones que ustedes quieran, con el comportamiento que ustedes quieran. Es decir, ustedes definen un prompt, definen un agente que se comporte como ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, hay un prompt de análisis de inteligencia artificial que solamente con un clic, él está consultando la información de la denuncia y está preparado para que me haga un análisis de causas de esa denuncia. Pero recuerden, ustedes lo configuran. Es muy sencillo realmente dar unos pasos. Aquí, por ejemplo, está definido que a través de un análisis de 5 porqués me diga cuáles son las causas, que me proponga las acciones, que me defina los controles. Aquí también está preparado para que a manera de ejercicio me haga un análisis de Ishikawa para que me diga cuáles son las causas de esa denuncia, que me proponga los planes de acción y los controles, ¿no? Esto que se comporte de esta manera, ustedes lo definen dentro de la gestión que ustedes quieran que haga el asistente de inteligencia artificial. ¿Cuántos agentes puedo tener? Los que yo quiera. Bueno, los que ustedes quieran. Por aquí nos preguntaba Víctor. Muchas gracias por su respuesta. Revisando su sitio web, identifico que su estándar ISO 37001 sigue en 2016, pero así que ya lo actualizaron en 2025. Sí, Víctor, disculpas de pronto si en la página hay algunos errores de actualización, pero eso es una pregunta que me da cabida a la siguiente observación, y es que sin importar la actualización de las normas, siempre la plataforma, que es lo verdaderamente importante, va a estar actualizado si existen cambios de forma o de fondo de la norma para el usuario o para el cliente sin ningún costo. Es decir, si hay que habilitar otra aplicación que me dé cumplimiento a la nueva versión de la norma o hay que modificar alguna metodología, eso se va a hacer sin ningún costo adicional. ¿Vale, Víctor? Gracias por la pregunta. Bien, entonces de esa manera
Una vez tengamos ese análisis de causas, pues vamos a poder determinar cuáles son los planes de acción que me permitan, pues, precisamente mitigar esa denuncia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, iniciar una investigación a través de medidas del reglamento interno por parte de recursos humanos. ¿A cargo de quién? De Natalia. ¿Para cuándo? Para esta fecha. Y aquí vamos a poder añadir tantas tareas se requieran para hacer la mitigación de ese plan de acción. Un comité de denuncias, por ejemplo, un análisis de sanciones, una verificación de auditorías, lo que sea que haya que programar, pues para poder dar alcance a la investigación de esta denuncia y poder tomar las acciones correspondientes. Por cada una de las actividades que se programen dentro de la denuncia o las acciones, pues al usuario le va a llegar un aviso recordatorio sobre el vencimiento de las fechas y aquí a través de comentarios, cada uno de los usuarios responsables pues va a poder introducir comentarios de seguimiento. Bueno, aquí no están evidencias, pero si queremos introducir evidencia lo vamos a poder hacer y de esa manera vamos a poder garantizar el tratamiento de la denuncia. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Una manito arriba, una manito abajo si lo ven útil como proceso de, de control de las denuncias. Cuéntenme ahí en los comentarios cómo lo ven, si les parece útil o no ese proceso dentro de la plataforma Cantan Software. Gracias a todos, Carla, Flor María, Marta, Yula, Isi, Sandra, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, otro tipo de control que tenemos disponible, bueno, aquí se nos van a quedar muchísimos elementos por fuera, ¿vale? Pero voy a mostrar algunos adicionales, por ejemplo. Es en caso de que exista una desviación, o bueno, mentiras. Vamos a ver en estos 7 minutos que nos quedan de tiempo. Por ejemplo, existe un aplicativo que me parece a mí muy interesante, que es el canal de consultas éticas, que también funciona a través de URL por si quiero que sea anónimo. Y este aplicativo, ¿para qué me sirve como mecanismo de control interno? Oiga, es que yo tengo una duda. Yo no sé si esta situación que se me está presentando puede incurrir yo por desconocimiento en un caso de soborno. Esto es un mecanismo importante porque le da a uno la confianza a los usuarios de que consulten, o sea, no pequen por desconocimiento o por miedo. Venga, consulte a través de una URL, ya no, lo vamos a ver directamente aquí, pero es la misma lógica que vimos con el canal de denuncias. Oiga, ¿usted quiere que sea anónima esta denuncia? Bueno, consúltelo de manera anónima y cuéntenos qué está pasando. Oiga, yo creo que tengo un conflicto de interés o es un cumplimiento legal o es un dilema ético o una cuestión de soborno o estoy recibiendo un regalo. Se me está presentando esta situación y aquí podemos describir qué está pasando, ¿no? Ha llegado una propuesta técnica de una empresa donde trabaja un familiar de la dirección de la empresa. ¿Puedo aceptar esa propuesta técnica o no? Porque un familiar trabaja en esa empresa y adjúnteme aquí la información relevante, ¿vale? ¿Requiere una respuesta urgente? Pues también para poder determinar límites, ¿no? De los tiempos de respuesta, ¿no? Y pues generemos algunas políticas de seguridad de la información. Oiga, la información es veraz, usted está reportando un caso específico, bueno, una serie de información. Con base a ese reporte, pues hacemos una clasificación, ¿no? Venga, analizamos, venga, comité de ética, por ejemplo, como mecanismo de control, analicemos si es suficiente la denuncia, perdón, la consulta. Aquí también viene la inteligencia artificial para que me ayude a determinar con base a las políticas internas. Yo al PROM le puedo dar la política para que con base a esa política me determine si es un canal ético, perdón, si es una denuncia ética o no. Es decir, si entra un conflicto de interés o no, por ejemplo, me haga una recomendación y podamos determinar la resolución de la consulta. Oiga, venga, le notificamos al usuario que me hizo la respuesta, la comunicación de manera anónima o de manera anónima a través de la URL, ¿no? O de manera puntual a través de comunicaciones desde la plataforma, si hay conflicto de interés, ¿vale? Entonces aquí podemos confirmar que efectivamente a través de esa consulta, pues esta persona está entrando en conflicto de interés o no. Lo mismo podríamos tener, por ejemplo, para gestión de donaciones y hospitalidad. Oiga, eh, ¿puedo aceptar este regalo? Por ejemplo, quiero consultarles si este regalo que me están ofreciendo lo puedo aceptar o no. Todo esto bajo la premisa de una confianza y una concientización de que estos mecanismos pues son anónimos y les permiten a las personas pues hacer una recepción de los mismos, ¿no? Aquí, ya como para finalizar y hacer un redondeo, les pido disculpas, el tiempo es muy corto,
Pues vamos a poder definir indicadores que me permitan hacer el seguimiento de esa condición, ¿no? Por ejemplo, eh, porcentaje de denuncias gestionadas, por ejemplo. Quiero tener un indicador que me permita para poder hacer seguimientos si efectivamente las denuncias se están gestionando en el tiempo establecido, ¿no? No solamente la cantidad, sino los tiempos. Y aquí importante mencionar que dentro de la plataforma, como la información ya lo tenemos en el aplicativo, ¿vale? A través de los estados de las etapas, los indicadores se van a calcular de manera automática bajo la configuración. Aquí estoy calculando el porcentaje de denuncias gestionadas, cantidad de denuncias que se han reportado contra cantidad de denuncias que se han recibido por 100, un porcentaje, ¿no? Y con base a las metas, pues vamos a poder de manera automática conocer el resultado por periodo y poder hacer un análisis gráfico, ¿vale? Y aquí, si quisiéramos que derivado de un incumplimiento de esa meta, se pudiera reportar una desviación o una no conformidad, pues directamente del indicador, como las aplicaciones se conectan entre sí, vamos a poder hacer el reporte y la gestión de la no conformidad.